Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 27 minutos. Ana Milena, buenos días. Arrancamos con la noticia del día. Sí, señor. Bueno, pues anoche en alocución el presidente Gustavo Petro habló sobre esa mesa de concertación que se presentará en los próximos minutos para hablar nuevamente de este decreto que se tiene que expedir a propósito de lo que ha dicho el Consejo de Estado sobre el futuro del salario mínimo. Nos conectamos hasta ahora con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Y bueno, en este momento lo que ha dicho el Consejo de Estado es que ha cuestionado la forma y el sustento técnico del decreto. En esta mesa, ¿ustedes están analizando el porcentaje o esa sustentación? Bueno, vamos a sesionar en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales en la mañana de hoy, por indicación del presidente de la República, en la búsqueda de un consenso entre trabajadores y empresarios, junto con el gobierno, aun cuando el auto del Consejo de Estado no ordena que la comisión sea convocada, pero lo hemos hecho precisamente en la búsqueda de un consenso. Y por supuesto que en la sesión de la mañana de hoy vamos a examinar los alcances, para responder a tu pregunta, los alcances del auto del Consejo de Estado, y vamos a escuchar también las consideraciones de empresarios y trabajadores previo a examinar los indicadores económicos por parte del DANE y del Ministerio de Hacienda en lo que va ocurrido de este año y el comportamiento de esos mismos indicadores durante todo el año 2025, de tal suerte que nos permita corroborar lo que hemos dicho desde el gobierno nacional, que no es cierto que haya un impacto inflacionario del salario vital, que representó un incremento del 23.7%, o mejor, del 23% en el salario base y del 24.5% del auxilio del transporte, decretado el pasado 29 de diciembre por parte del gobierno nacional. Ministro, escuchando anoche al presidente Petro, él dice que se va a expedir un decreto que va a tener nuevamente en cuenta el concepto de salario mínimo vital y móvil, y además que va a estar actualizado a las nuevas realidades económicas. Eventualmente, esto significa que este aumento en esta mesa de concertación puede ser superior al 23%, es decir, superior a los 2 millones de pesos que ya fijaron contando el auxilio de transporte. Bueno, es que el auto del Consejo de Estado nos invita a examinar, a la luz de las nuevas circunstancias o de las circunstancias económicas actualizadas, cómo aplica el concepto de salario vital que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional, adicionando el concepto de salario móvil, o mejor, salario vital y móvil, que está en ese mismo artículo y sobre el cual además ha habido pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido de que ese concepto es prevalente respecto a los otros asuntos que deben ser ponderados según la Ley 278 del año 1996, que son los valores de inflación, de productividad, de contribución del trabajo a las cuentas nacionales, al Producto Interno Bruto, de crecimiento económico, etcétera. Así que eso será la discusión, esa será la discusión que daremos en la mañana de hoy. Nosotros además esperamos que de la sesión del día de hoy resulte un consenso que permita mantener el concepto de salario vital y atender el auto del Consejo de Estado. Sí, ministro, lo que ha pedido justamente el Consejo de Estado es que se cumplan esos criterios de inflación, productividad, crecimiento y demás. Pero según lo que usted dice... Pero al Consejo de Estado se le olvida un detallito. ¿Cuál? Se le olvida un detallito al magistrado en el auto. El carácter prevalente, subrayo, prevalente, del salario vital y móvil, según el artículo 53 de la Constitución Nacional. Sí, pero también dice que se tienen que cumplir con esos criterios. Pero es prevalente el carácter de salario vital y móvil. Y teniendo en cuenta eso que usted está diciendo, ¿no se descarta que el aumento sea mayor al 23,7%? Nada se descarta.
Ministro, y en ese sentido ustedes dicen, no se descarta que el aumento sea superior al 23%, 23.7%. Le quiero preguntar por una propuesta que incluso estaban haciendo ayer algunos candidatos y el expresidente Uribe, y es, si ese aumento es superior, eventualmente se bajen impuestos a las pequeñas y medianas empresas para tener un salario vital alto, pero también que la carga impositiva no sea tan alta para las empresas. ¿Se evalúa eso? Nosotros ya veníamos preparando una decisión desde el gobierno nacional o un decreto o una resolución que refuerza ya algunas acciones que viene haciendo el gobierno nacional mucho antes de expedido el decreto de salario vital. Por ejemplo, la reforma laboral refuerza un programa que se denomina desde el Ministerio del Trabajo Empleos para la Vida, ahora se denomina Crea Empleo, que establece hasta un 25% o mejor, entre un 25 y hasta un 30% de subsidio a la nómina, de un salario mínimo de subsidio a la nómina para las pequeñas y medianas empresas. Y veníamos examinando también una renta diferencial, solo que se podía expedir en el marco de la emergencia económica que la Corte Constitucional, como ustedes lo saben, ha suspendido también temporalmente en esta suerte de bloqueo institucional que proviene del Congreso y de las Cortes cuando se tratan de decisiones del gobierno nacional que benefician a las mayorías de los colombianos y colombianas. De tal suerte que si deberíamos o si expedimos normas en relación con asuntos tributarios, como está suspendido el decreto de emergencia económica, pues tendríamos que acudir al Congreso de la República. Pero en todo caso, es una decisión del gobierno nacional los estímulos y los programas también de beneficios desde el punto de vista de estímulos a las nóminas de las pequeñas y medianas empresas cuando se trate de salario mínimo. Ministro, el presidente ha dicho anoche que es posible que necesite más de 8 días. ¿Esto por qué se da? ¿Hay un espacio para una concertación real que inicia con esta mesa de concertación? ¿O por qué? ¿Necesitaría más tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, puede ser para darle espacio a una posible concertación, pero también porque nosotros vamos a interponer recursos jurídicos ante el Consejo de Estado respecto a este auto. Nosotros lo acatamos, pero no estamos de acuerdo con el contenido del mismo. Así que vamos a acudir a recursos que vamos a empezar a utilizar a partir del día de hoy, al mismo tiempo que convocamos a la Comisión de Concertación en la búsqueda de un acuerdo que ojalá no solo sea sobre el salario vital o sobre el incremento del salario mínimo, sino que además pueda considerar otros asuntos que tienen que ver con la agenda económica y social del gobierno y del país, como por ejemplo la tasa de interés del Banco de la República, que so pretexto del impacto que no ha sido demostrado del salario vital, fue una decisión que adoptó la Junta Directiva del Banco de la República. El Banco de la República tiene asiento en la mesa de concertación, así que nosotros vamos a demostrar que lo que sí produce inflación es el aumento de las tasas de interés y vamos a solicitar de nuevo al Banco de la República, ojalá con el apoyo del empresariado y de los trabajadores, que se revise el aumento de la tasa de interés y se disminuyan las tasas de interés del Banco de la República como decisión de la banca central, de tal suerte que podamos ir construyendo un acuerdo, un pacto por la vida, como lo ha denominado el presidente de la República, en esta materia como también en otros asuntos, como por ejemplo el de la reforma pensional, que se encuentra embolatado, que se encuentra obstruido en su trámite en la Corte Constitucional. Ministro, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y esperamos un acuerdo entre las tres partes después de la reunión que será a las 11 de la mañana. Nosotros también. Muchísimas gracias.